continuación hablaremos de hidrología, sobre los métodos para determinación de caudales de diseño. Los estudiantes que vamos a hacer presente esta edición son Arroyo Chávez Brian y Santa Cruz Marín Jorge David, quien les habla. Este trabajo es presentado en cumplimiento parcial del curso de Estructuras Hidráulicas que tiene como docente el ingeniero Carlos Palacios Tobar. Como objetivos de este trabajo, en general, tenemos que utilizar diversos métodos para estimación de caudales máximos de diseño. Como específicos, tenemos que utilizar el método de Gamble, Log-Pearson 3, Lebedev, el método de Nash para analizar el caudal máximo de diseño. Y por último, vamos a comparar los resultados con estos diversos métodos. Entrando ya a las características de la cuenca, que a propósito es la cuenca de Cañete, el río de Cañete, tenemos lo principal, la ubicación. Como sabemos, está ubicado en la zona sur de Lima, y la ubicación la tenemos acá en latitud sur, latitud oeste, grados, minutos y segundos, en coordenadas UTM, y la variación en altitud que van desde el nivel cero, nivel del mar, hasta los 5000 metros sobre el nivel del mar. Pasamos. Vamos a encontrar aquí el mapa de toda la cuenca, y nuestro área de estudio va a ser esta que estamos marcando, que es la cuenca de Cañete, río de Cañete, y que en particular tiene una estación donde se recopila toda la información de las precipitaciones y la información sobre caudales máximos anuales y diarios. Y bueno, como vemos, tenemos diferentes puntos, pero nuestra fuente de recopilación de datos es la estación de Soxy. Pasamos. Para este presente trabajo, el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, específicamente en el capítulo 3, ítem 3.2, menciona lo siguiente: cuando existen datos de aforo en cantidad suficiente, se realiza un análisis estadístico de los caudales máximos instantáneos anuales para las estaciones más cercanas al punto de interés. Se calculan los caudales para los periodos de retorno de interés. En nuestro caso, los periodos de retorno de interés son de 100 años, 175 y 500 años, usando la distribución de log normal, Log-Pearson 3 y valor extremo tipo 1, más conocido como Gamble. Aquí tenemos una tabla donde están los datos históricos de las descargas máximas diarias de los caudales. Tenemos de diferentes ríos. En nuestro caso, el que nos interesa es el río de Cañete, en la estación Soxy, que es nuestra área de estudio, y que tiene data histórica desde el año 1974, que tiene como caudal 326, hasta la siguiente tabla, que tenemos hasta el año 2006, ¿sí? El año 2006, que tiene un caudal máximo de 285, y bueno, tenemos caudales variados, ¿no? Vale rescatar que en esta tabla tenemos caudales que llegan hasta 550 metros cúbicos sobre segundo. También tenemos valores altos como 500, 487 y 420. Estos datos van a ser luego analizados y comparados con los métodos que vamos a utilizar de la estimación de caudales máximos para diseño. El método de Gamble. ¿Qué nos dice el método de Gamble? Utiliza una fórmula que es la siguiente: x es igual a x sub m más d sub x. D sub x vendría a ser la multiplicación de un factor de frecuencia k por la desviación estándar o desviación típica de valores extremos, que viene representado por s sub n-1. Como primer paso de este método tenemos el cálculo de la media. Es una fórmula estadística, como ya sabemos, es la sumatoria de los caudales por cada periodo, por cada año, entre la cantidad de datos que tenemos, que en nuestro caso son 31. Como resultado de nuestra media, tenemos 297.43 metros cúbicos por segundo. Para el cálculo de la desviación estándar, utilizamos la siguiente fórmula: la sumatoria de los caudales de cada año menos el caudal medio al cuadrado sobre el número de datos que tenemos, que en este caso el n vendría a ser 31 datos. ¿Por qué? Porque estamos analizando desde el año 1974 hasta el año 2006. En este caso, la desviación estándar para nuestro presente trabajo, analizando ya en la fórmula pertinente, llegaría a ser 107.51. Bien, luego de esto, luego de hallar la desviación estándar, hallamos un factor de frecuencia K,
Para hallar este factor de frecuencia debemos hallar unos parámetros antes de esto, el cual es primero determinar la frecuencia por una variable de Gumbel, el cual se usa esta fórmula que es el logaritmo neperiano del periodo de retorno entre el periodo de retorno menos 1. Para esto se usa una tabla, es esta de acá. Esta tabla ya está establecida y en el cual se tienen periodos de retorno, los valores que vemos aquí, y para cada periodo de retorno tenemos un valor YT, que es el factor de frecuencia, ¿no?, de la variable de Gumbel. En este caso, si es que no tenemos el periodo de retorno que necesitamos, simplemente interpolamos. En nuestro caso sí tenemos que hacer de los 100 años, 175, y de los 500 años, ¿no? Acá tenemos la tabla ya con los valores que nos importan, el cual vendría a ser para 100 años 4.6, para 175 5.16 y para 500 6.21. Pasamos. Ahora vamos a determinar el Y sub n y el S sub n, relacionados a la tabla propuesta por Gumbel, que está en el lado izquierdo de la presentación. Para eso vamos a utilizar el número de datos que nosotros tenemos. El número de datos son 31 datos. Y para esto el Y sub n vendría a ser 0.53713 y el S sub n 1.11592. Siguiente. Ahora vamos a determinar el factor de frecuencia. El factor de frecuencia, K, vendría a ser la resta del Y sub t menos Y sub n entre el S sub n. Aplicando esta fórmula con los datos que tenemos, hemos obtenido un resultado de K de 5.09. Y bueno, como cuarto paso tenemos ya la determinación del caudal máximo, que no es otra cosa que simplemente reemplazar los valores que tenemos aquí, el X sub m, el K, el S sub n. Acá tenemos la información y reemplazando los valores tenemos un caudal máximo de 844.65 metros cúbicos por segundo. Cabe resaltar que este caudal es en base al periodo de retorno de 500 años. Si queremos tener los valores con un periodo de retorno menor, como es el de 100 y de 175, usamos los parámetros de YT que están establecidos en la tabla, ¿no? Entonces con eso ya obtendríamos los diferentes caudales. Pasamos. Utilizando ya todas las fórmulas ya planteadas, llegamos a la conclusión que tenemos para un periodo de retorno de 100 años un caudal máximo de diseño de 689.84, para 175 743.59 y para 500 años 844.66. Estos caudales máximos son plasmados en esta gráfica, que al final nosotros vamos a utilizar para poder comparar los 4 métodos que estamos utilizando. Bien, como segundo método tenemos el método de Log-Pearson 3, el cual acá tenemos la diapositiva con 5 pasos que se deben de realizar para poder hallar una constante. Primero, como paso 1, tenemos hallar el coeficiente modular K, que es esta fórmula, que es el caudal por año entre el caudal medio, ¿no? Como sabemos, el caudal medio es el promedio de la suma de todos los datos históricos que tenemos. Como segundo paso tenemos restar una unidad al factor K. Tercer paso, esta operación elevarlo al cuadrado. Cuarto paso, elevarlo al cubo. Y por último, hallar un porcentaje de probabilidad. Toda esa información la recopilamos en la siguiente tabla. Y aquí vamos a ver todas las operaciones por los 31 datos que están ordenados en forma descendente de mayor a menor. Y acá tenemos los resultados, ¿no? El factor modular K, el K-1, el K-1 al cuadrado, K-1 al cubo y el porcentaje de probabilidad, que es una fórmula aplicada. Y tenemos todos los parámetros. Todo esto se van a procesar más adelante para poder hallar los diferentes caudales, ¿no? Bueno, siguiendo con el método de Log-Pearson 3, en el paso 6 hallamos la desviación estándar, que ya explicamos en el método anterior la fórmula de la desviación estándar. En este caso la desviación estándar vendría a ser 109.28. Luego encontramos la determinación del coeficiente de variación, que vendría a ser la desviación estándar sobre el caudal medio. Operando nos encontramos que el CB viene a ser 0.367.
Vamos a determinar también el coeficiente de asimetría con la fórmula allí establecida. En la siguiente presentación podemos mostrar ahora la desviación normal, el porcentaje de probabilidad, el caudal y el periodo de retorno. Esto todo basado en la tabla de Foster-Ripken. Mi compañero le va a explicar un poco más acerca de esta tabla. A ver, como sabemos, tenemos el porcentaje de probabilidad, que es la inversa del periodo de retorno. Para cada porcentaje de probabilidad tenemos el periodo de retorno. En este caso los valores que nos importan son los que están en letra roja. Tenemos periodos de retorno de 500 años, que vendría a ser un porcentaje de 0.2 de probabilidad, de 175, que en este caso hemos interpolado porque la tabla propuesta por Foster-Ripken no tiene predeterminado, y por último el de 100 años con un porcentaje de probabilidad de 1. Para cada porcentaje de probabilidad tenemos una desviación normal ya estandarizada propuesta, que son estos valores de aquí, y en base a esto aplicamos nuestra fórmula de caudal máximo, que vendría a ser el caudal medio establecido el caudal medio establecido, una unidad, la desviación normal, que la tenemos de la tabla aquí, por un coeficiente de variación, que ya también lo hallamos en base a los periodos de retorno, ¿no? En base a estas fórmulas por periodo de retorno tenemos caudales que van desde los 582 para un periodo de 100 años hasta caudales de 661 para un periodo de retorno de 500 años. Ahora vamos a graficar nuevamente en una tabla el periodo de retorno versus el caudal de diseño. Tenemos para un periodo de retorno de 100 años 582.65, para un periodo de retorno de 175 609.97 y 661.33 para un periodo de retorno de 500 años. Graficamos para que al final nosotros podamos comparar los cuatro métodos. Como siguiente método tenemos el método de Lebediev. Este método también es una serie de pasos, el cual primer paso es lo clásico que se hay en estadística, el caudal medio. Como ya sabemos, hemos visto anteriormente el caudal medio. Operando tenemos un resultado de 297.43 metros cúbicos por segundo, caudal medio, y luego como segundo paso tenemos la obtención de dos parámetros por caudal histórico en base a las fórmulas, ¿no? El método sugiere aplicar dos parámetros, el P1 y el P2, para cada año histórico que tenemos, y las fórmulas son estas de aquí. El caudal por cada año entre el caudal medio menos 1 elevado al cuadrado, la sumatoria de todos ellos, ¿no? Para el P1 y para el P2, que es elevado al cubo. Así aplicamos por cada periodo, por cada año, y al final les vamos a obtener un resultado que es la sumatoria de todos ellos. ¿Pasamos? Ahora vamos a hallar el cálculo del coeficiente de variación. Anteriormente ya dijimos la fórmula para poder hallar este CB. En este caso sí es muy importante, ¿por qué? Porque también influye en el cálculo del coeficiente de asimetría. El cálculo del coeficiente de asimetría también tiene una nueva fórmula, pero para este caso es, aplicando la fórmula, nos da que es 0.64. Pero vale recalcar que este coeficiente de asimetría también se puede hallar de la siguiente manera, amplificando 3 veces el coeficiente de variación. Entonces, al multiplicar 3 por 0.37, obtenemos un coeficiente de asimetría de 1.11. Comparamos los dos resultados y elegimos el mayor. En este caso, el CB viene a ser 0.37 y el CS 1.11. Ahora, usando este coeficiente de simetría y el coeficiente de variación, vamos a obtener el coeficiente K, que es un coeficiente importante para poder obtener nuestros caudales. Para ello, tenemos que hallar un coeficiente P. Este coeficiente P responde a la fórmula que es 1 entre el periodo de retorno. Y bueno, en base a esto tenemos acá los valores de P, ¿no? Que vendría a ser para 100 años 1%, para 175 0.57 y para 500 años 0.20%. Luego tenemos la obtención del K en base a unas tablas. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que hay una serie de tablas que simplemente interceptamos valores y vamos a hallar el valor de K, que es muy importante para nuestros caudales, en base al factor P y en base al factor CS. Pasamos a la siguiente y acá efectivamente vamos a ver
los valores que puede optar el porcentaje de probabilidad en porcentajes, y acá tenemos los CS, que ya tenemos un coeficiente de asimetría. En base a eso y en base al porcentaje de probabilidad interceptamos datos. En este caso, para un periodo de retorno de 100 años, tenemos un P de 1%, elegimos el 1, luego el CS es 1.11, que tenemos acá, y al intersectar estas dos filas tenemos un K de 3.09. Así vamos eligiendo por cada periodo de retorno, 175 y 500 años. Asimismo, tenemos acá otra gráfica que es otra tabla, perdón, es otra gráfica en la cual se tiene que intersectar valores usando el valor del coeficiente de variación en este caso, que tenemos en nuestro caso 0.37, estamos hablando aproximadamente, trazamos una línea imaginaria entre 0.3 y 0.4, con nuestro porcentaje de probabilidad en este caso para un periodo de retorno de 100 años que es 1%, y vamos a obtener un valor aproximado de 0.50 y algo. Ese vendría a ser nuestro valor ER, que lo vamos a mostrar a continuación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí podemos mostrar los ER, como me ha estado explicando mi compañero. Para un periodo de retorno de 100 años, intersectando en la gráfica, tenemos un ER de 0.5, un periodo de retorno de 175, 0.55, y para un periodo de retorno de 500, 0.57. Ahora vamos al cálculo de caudal máximo. El cálculo de caudal máximo no es más que multiplicar el caudal medio, que tenemos acá, 297.43, por el K que hemos encontrado por cada periodo de retorno, el CB, que es 0.37, más 1. Así vamos hallando nuestros caudales para un periodo de retorno de 100 años, 175 y 500 años. Siguiente, por favor. Ahora vamos a calcular el intervalo de confianza. Este intervalo de confianza nos va a ayudar a que nosotros podamos aumentar a nuestro caudal máximo para ya tener el cálculo del caudal de diseño. Para eso aplicamos una fórmula, que es la que estamos apreciando aquí, y los valores que nos está pidiendo es el porcentaje de aceptación, que en este caso estamos considerando un 90%, el factor ER, que ya lo habíamos hallado de la gráfica anterior, un caudal máximo, que ya lo tenemos hallado también, y la cantidad de valores, ¿no? La raíz cuadrada de cantidad de valores. Eso nos va a dar un factor, un intervalo de confianza por cada periodo de retorno, los que estamos viendo acá. Y por último, lo que tenemos que hacer es solamente sumar, ¿no? Que vendría a ser nuestros caudales máximos más los intervalos de confianza por cada periodo de retorno. En base a ello tenemos, para un periodo de retorno de 100 años, tenemos un caudal de diseño de 689.02 metros cúbicos por segundo, para un periodo de retorno de 175.752, y para un periodo de retorno de 500, 853.67 metros cúbicos por segundo. Bueno, concluyendo con los métodos probabilísticos, tenemos el método de Nash. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el periodo de retorno según Weibull, que es n más 1 sobre m. Para ello tenemos todos nuestros datos históricos, los 31 datos históricos, y bueno, determinamos el cociente a cada dato histórico. Siguiente, por favor. Como tercer paso tenemos la determinación de la variable x, es una variable también que se aplica a cada dato histórico. Tenemos acá que es el logaritmo del periodo de retorno entre el periodo de retorno menos 1, que es la fórmula que mi compañero había presentado anteriormente, y lo único que tenemos que hacer es consolidar todas esas operaciones en una tabla para cada valor histórico que tenemos, ¿no? En este caso tenemos el valor de t, que ya lo habíamos hallado anteriormente, tenemos el factor t entre t menos 1, el factor x, que es la fórmula que está acá, y luego operamos solamente el caudal máximo por el factor x, el caudal al cuadrado y el factor x al cuadrado, ¿no? Toda esta información nos va a servir más adelante para poder hallar nuestros caudales máximos de diseño. Bueno, el cálculo del caudal medio y el XM, que no es más que aplicar unas simples fórmulas de la sumatoria del caudal por año sobre el número total de datos, y el x sub m del x de cada año sobre el número de datos que tenemos, la sumatoria. Haciendo todo este cálculo, tenemos que el caudal medio es 297.42 y el x sub m 0.595. Luego, como quinto paso de nuestro método, tenemos el cálculo de los parámetros a y b.
Son dos parámetros que sugiere el método, el cual no es otra cosa que aplicar las fórmulas que estamos apreciando aquí, el cual se apoya en los cálculos de los coeficientes que hemos hallado anteriormente, el coeficiente X, el caudal por cada año, el número de valores de datos históricos que tenemos, el X medio, el caudal medio, y así sucesivamente repetimos los valores, obteniendo un valor en B de 25.578. Lo mismo hacemos para el valor A, para la constante A, el cual utiliza el caudal medio por el factor B, que lo tenemos aquí, por el X medio, ¿no? Dándonos un valor de 312.654. Como último paso tenemos el cálculo ya del caudal máximo para los periodos de retorno. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sumar los valores de A más B multiplicado por el factor X que lo habíamos hallado anteriormente. Para eso tenemos los siguientes valores. Para un periodo de retorno de 100 años, 252. Para un periodo de retorno de 175, 246. Y para un periodo de retorno de 500 años, 234 metros cúbicos por segundo. Ahora vamos a hacer el cálculo de la división estándar y covarianzas. Bueno, están las fórmulas plantadas y aplicamos todo lo que hemos visto anteriormente y obtenemos estos resultados. ¿Estos resultados para qué? Para poder hallar el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, utilizamos los datos obtenidos anteriormente y aplicamos la fórmula. Entonces, este dato de confianza nos resulta aquí. Para un periodo de retorno de 100 años, un intervalo de confianza de 149.64 y así sucesivamente llegando a un periodo de retorno de 500 años, 205.523. Para concluir, hacemos la sumatoria de los caudales que habíamos encontrado y los datos de confianza, el caudal de confianza, y allí podemos encontrar para un periodo de retorno de 100 años un caudal de 401.927, para un periodo de retorno de 175, 409 y para un periodo de retorno de 500 años, 439.89. Y bueno, graficamos también los datos que hemos obtenido para hacer al final la comparación. Bueno, ya dejando de lado los métodos estadísticos o probabilísticos, vamos a entrar a los métodos empíricos, el cual está comprendido el método racional. Para eso, el método racional propone la siguiente fórmula para hallar el caudal máximo. El CIA entre 3.6, ¿no? Que no es otra cosa que el coeficiente de escorrentía, el valor C, la intensidad de precipitación máxima, el valor I, y el área de la cuenca en kilómetros cuadrados, el valor de A, ¿no? Entre 3.6 factor. Tenemos acá las características de nuestra cuenca. El área, 6.017.34 kilómetros cuadrados, una pendiente de 2.01%. Estos datos también van a ser importantes: el tipo de zona rural, el tipo de cobertura cultivos, el tipo de terreno permeable y la longitud de la cuenca, 158.92 kilómetros. El coeficiente de escorrentía, utilizando las tablas que después vamos a mostrar, obtenemos que es 0.3 para un área operada de 1805.22. Todos estos datos están establecidos según las características de la cuenca. Bien, acá tenemos el coeficiente de escorrentía ponderado. Es una fórmula que como dijimos, era de la fórmula de la CIA, ¿no? Lo que vamos a hallar es el coeficiente de escorrentía ponderado. Esto es otra cosa que el volumen de escorrentía superficial entre el volumen de precipitación total, ¿no? Y como resultado el coeficiente de escorrentía. Pasamos a la siguiente. Y bueno, como mi compañero dijo en las diapositivas anteriores, lo que el método propone es clasificar nuestra cuenca de acuerdo a las características de la misma. Para eso, el método nos propone una tabla en zona rural, donde tenemos vegetación, cultivos, vegetaciones diversas, entre otras características para diferentes tipos de suelo y para diferentes tipos de pendiente. Como sabemos y se dijo, nuestra pendiente de nuestra cuenca es de 2%, por lo tanto es menor que 5%, que es la que está acá. Tenemos un suelo permeable y es un terreno de cultivo, por lo tanto solamente seccionamos datos y vamos a obtener el valor, ¿no? de nuestra zona. En este caso, en la zona rural, tenemos acá los coeficientes que se van a usar posteriormente. Cabe resaltar que esta información es una tabla bien extensa y solamente la hemos puesto aquí por modo educativo, solamente una parte, ¿no? Para poder ver de dónde se saca la información.
Es así que encontramos el coeficiente de escorrentía 0.3 y el área operada 1805.22. Y solamente es aplicar el coeficiente de escorrentía por el área operada. Luego vamos a determinar la duración de la lluvia. La duración de la lluvia está determinada por la siguiente fórmula que está mostrada ahí. Ya tenemos la longitud, tenemos la pendiente, solamente hacemos la operación, es una ecuación simple y hallamos que la duración de la lluvia es de 4.341 minutos. Bueno, luego nos queda ya determinar la intensidad de la lluvia apoyados en el diagrama del IDF y el método de Gamble. Como sabemos, si bien es cierto, diapositivas atrás usamos el método de Gamble para hallar nuestro caudal máximo, también es usable para poder determinar nuestras precipitaciones y la intensidad máxima de la lluvia. Para eso tenemos en nuestros anexos el Excel donde usamos el método de Gamble para poder hallar la intensidad y las precipitaciones máximas, que nos han servido de mucho para poder hallar la intensidad de nuestra lluvia, ¿no? Y los resultados se consolidan en esta tabla, donde tenemos intensidad de lluvia para un periodo de retorno de 100 años de 8 milímetros por hora, para 175, 8.99 y para 500 años 10.42 milímetros por hora. Y bueno, aplicando la fórmula del CIA entre 3.6, solamente reemplazamos datos, intensidades, áreas y coeficientes de escorrentía para poder determinar nuestros caudales, ¿no? Que son los que estamos apreciando aquí. El cual es, de por sí ya vemos que son unos valores muy exorbitantes, ¿no? Que van sobre los 4.000 hasta los 5.000 metros cúbicos por hora. Por segundo, perdón. El método de Krager utilizamos la fórmula de caudal máximo. Utilizamos dos coeficientes que ya vamos a mostrar que son de tabla por el logaritmo del periodo de retorno por el área de la cuenca en kilómetros cuadrados. Vamos a obtener un caudal máximo en metros cúbicos sobre segundos. Pasamos, por favor. Aquí podemos obtener los cuatro coeficientes que vamos a utilizar: el C1, el C2, el M y el N. Esto sacado, zonificado también en un mapa del Perú. Depende de la región. Nosotros ubicados en la región 4, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En la región 4 obtenemos estos datos: el C1 0.09, el C2 0.36, el M 1.24 y el N 0.04. Para ello, apoyados en la fórmula inicial, hallamos nuestros caudales máximos para esos diversos tipos de tiempo de retorno. Tenemos los caudales máximos que van para un periodo de retorno de 100 años, de 1832 para 175 años, 2055, y por último 500 años que va con 2472 metros cúbicos por segundo, ¿no? Pasamos. Ahora, llegamos a esta conclusión. Hemos utilizado los cuatro métodos probabilísticos y también hemos comparado con dos métodos empíricos. En esta tabla mostramos la primera línea, que es por el método de Nash, la segunda línea, que es por el método de Person 3, la tercera línea, que es por el método Lebedev, y la última línea por el método de Gamble. Nosotros podemos ver que estos caudales están cercas y oscilan entre los 800 y 400 metros cúbicos sobre segundos, pero no se alejan tanto de lo que nosotros estamos encontrando y de los datos que nosotros tenemos en la estación que ya anteriormente hemos mencionado. Entonces, nosotros comparando estos datos con los métodos empíricos, llegamos a ver una diferencia hasta del 5 a 6 veces mayor, que es el 5226.08 en un periodo de retorno de 500 años. Es por eso que nosotros en este trabajo hemos decidido utilizar los métodos probabilísticos. Uno, porque contamos con la información necesaria para utilizar estos métodos, y dos, porque no se alejan de la realidad. Y por último, como sabemos, tenemos información histórica, ¿no? Como dijo mi compañero, tenemos información histórica que va desde el año 1960 y tantos, con precipitaciones máximas, con caudales máximos anuales. ¿Y por qué la variación de caudales? Porque simplemente nuestros métodos empíricos se basan en áreas de cuenca, se basan en precipitaciones, lo cual hace que, como nuestra cuenca es muy extensa, 6.000 kilómetros cuadrados, hace que nuestras precipitaciones sean exorbitantes, ¿no? Ya hemos visto caudales exorbitantes. Por ende,
se aprovecha la información histórica para tener datos mucho más reales, ¿no? Basados en la estadística. Esperamos que esta presentación les pueda servir en su formación académica y bueno, un saludo para todos los estudiantes de Ingeniería Civil. Gracias. Gracias.